Saludos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y participo en este simposio con dos ponencias y esta la he titulado La complejidad de la historia en la poesía de Ian Duhigg. Em, Comenzaré por hacer una breve presentación del autor y luego comentaré algunos poemas sobre esta temática. Este autor nació en el año 1954 en Londres, aunque sus padres son irlandeses. Por lo tanto, en su poesía vamos a ver en numerosas composiciones referencias, vocablos irlandeses, ¿no? Eh, Él tuvo diferentes oficios y no comenzó a escribir hasta una edad un tanto tardía para muchos escritores, a partir de los 30 años aproximadamente, cuando pierde uno de los trabajos que tuvo. Aunque algunas de las composiciones que más se han destacado de él son las escritas en los últimos años, los poemas a los que vamos a hacer referencia aquí están tomados de sus dos primeros poemarios, ¿no? The Bradford Count y The Mercy Goldfish. El primer poema que traigo aquí es este de A Cafe Waiter in Tel Aviv, que está presidido por esta cita de Kafka, y desde el primer momento vemos que el poema arranca ya con un diálogo, ¿no? Con un diálogo en el que interviene un guitarrista haciendo un comentario. De hecho, esta intervención en este verso, en el verso tercero, es la única que tiene la voz poética, el narrador, por así decirlo, porque lo demás está todo entre comillas, es un diálogo entre el guitarrista y personas que están en este café, en esta cafetería, y en este diálogo eh, se hablan de diferentes cuestiones precisamente referidas a la complejidad de la historia en tanto fenómeno que aglutina diferentes aspectos raciales, religiosos, sociales, culturales, históricos que son difíciles de aprehender para la mayoría de las personas. De ahí que se establece este diálogo en el que este camarero que está aquí sirviendo las bebidas vendría a ser como una especie de mosca en la pared, ¿no? Siguiendo el ejemplo de la metamorfosis de Kafka, que es quien ve o es testigo de este diálogo donde hay diferentes reflexiones, comentarios, como hemos dicho, raciales, tomando a la raza judía como el ejemplo de la raza eh, sobre la que hay prejuicios, ¿no? Y en el desarrollo de este diálogo es el propio guitarrista quien tiene una intervención larga que ocupa hasta el final del poema, eh, el que prácticamente, hasta el final del poema, prácticamente, el que hace saber sus propias contradicciones porque él mismo llega a admitir que pertenece a una de las múltiples ramas de la raza judía, con lo cual está presente aquí esta idea de quién es el pueblo opresor y quién es el pueblo oprimido, ¿no? Bien, el siguiente poema que quiero comentar aquí es este Dear Tsar Ferdinand sobre este zar de Bulgaria, y el poema está supuestamente en la voz de una pitonisa que se dirige a este zar para hacerle saber sus consejos, ¿no? Sobre cómo orientarlo en su labor, ¿no? A este zar. Resulta sintomático, ¿no? Que desde un primer momento se haga referencia a dos óperas de Verdi como Aida y La Fuerza del Destino, cuando en ambas pues también tenemos ahí una paradoja, ¿no? Porque mientras Aida escoge su destino, por así decirlo, en La Fuerza del Destino está ya todo escrito, ¿eh? Porque está basada en la famosa eh, novela o novela no, en la famosa obra de teatro de Harzenbusch, ¿no? De Don Álvaro a La Fuerza del Sino, ¿no? Y aquí
le indica al zar cuáles son sus predicciones. Es curioso también que llega a utilizar en esta tercera estrofa algunas imágenes gastronómicas, cuando aquí hace una profecía a la carta, y al final se acaba pues despidiendo del zar. Es decir, viene a reflejar, deseándole además irónicamente buena suerte, ¿no? Con lo cual viene a reflejar cómo la historia es de tal complejidad que incluso aquellos estadistas, aquellos jefes de Estado, se sienten desorientados y buscan una ayuda, buscan un consejo y no siempre en las personas más indicadas. De hecho, el poeta en un breve eh, apéndice de su libro llega a comentar sobre este poema como otros mandatarios en la historia han hecho uso de las pitonisas, de adivinos para que le ayuden y pone el ejemplo de Hitler y de Ronald Reagan, ¿no? Bueno, el siguiente poema que quiero comentar es de Frog, que es, como ya hemos indicado, eh, toma conceptos y palabras de la historia de Irlanda, por esa vinculación que tiene el poeta con Irlanda, y sitúa cómo una rana aparece en la corte de Irlanda y mm, todos los presentes allí empiezan a preguntarse o a hacer conjeturas sobre de qué se trata. Pero al mismo tiempo esperan que sea su rey el que se pronuncie al respecto. Por eso es significativo que en este verso se indique que él sabía que tenía que pronunciarse, él sabía que tenía que decir algo. ¿Y qué podía decir el rey en esa situación sobre un animal o un ser desconocido que tampoco se presenta de una forma agradable? Pues augura eh, guerra, augura epidemias, augura catástrofes para su país. Por lo tanto, se tiene aquí este comentario un tanto jocoso sobre cómo en aquella época medieval, se entiende, se hacían vaticinios de este tipo en relación a la tradición de oráculos, tradición muy antigua de los oráculos, ¿no? Y cómo se utiliza la historia de Irlanda casi como para expresar que es algo que venía prácticamente destinado, ¿no? Bueno, ya por último traigo este poema enormemente complejo, al igual que el anterior, pues también habla sobre las complejidades que tiene entender la historia, mm, y se sitúa en el año que da título al poema. Este poema con 5 estrofas eh, es enormemente alusivo. Si nos ponemos a indagar sobre todas las alusiones que hay aquí, prácticamente es inacabable. Básicamente se sitúa en torno a la figura de Manuel Palafox, uno de los revolucionarios dentro de la Revolución Mexicana, que acabó cayendo en desgracia a los ojos de Zapata. Y en este poema lo vemos como dentro de esa caída en desgracia, él trata de recuperar esa posición de cierta relevancia que tuvo en algún momento, y la decisión que toma es la de escribir distintas cartas a mm, personas destacadas de distintos ámbitos de su época. Por eso le escribe una carta a Lenin, otra carta a Freud y otra carta a Yeats, es decir, figuras de la política, del psicoanálisis, de la literatura de su época. Eh, Llama la atención la familiaridad con la que trata cada uno de ellos, como a Lenin Lenin le dice, le da recuerdos para su mujer, a Freud le hace una serie de comentarios un tanto personales sobre su relación con su mujer y la hermana de esta, o también los comentarios que hace a Yates. Y de qué manera toda esta revolución mexicana se relaciona con
la revolución irlandesa, la rusa y la revolución del psicoanálisis, ¿no? de Freud. El poema, podemos entrar a dar interpretaciones sobre todas estas alusiones, pero en realidad es un juego en el que, como ocurre con otras obras como The Wasteland de T.S. Eliot o el Ulises de Joyce, si entramos en la trampa del autor por mm, tratar de interpretar el poema, no acabamos nunca, lo cual lo sitúa también entre el modernismo y el postmodernismo. Y cómo esta figura de Palafox se encuentra ahí a caballo entre ambos movimientos, entre ambas actitudes, algo que refleja bien la forma en la que finalmente aparece travestido, manteniendo una disputa con el obispo. Bueno, no quiero dar más detalles. Si ustedes así lo desean, pueden hacer algún que otro comentario, sugerencia, pregunta, y estoy abierto a cualquier duda o comentario que quieran hacer. Gracias y buenas tardes.